suscríbete al canal. Si te gustan los audiolibros, cada día se sube uno nuevo. Capítulo 3. La lamacería del oráculo del estado era pequeña, estaba aislada y condensada en un reducido espacio. Algunos chelas jugaban despreocupadamente. No había grupos de monjes ociosos deambulando por el patio soleado o perdiendo el tiempo en conversaciones inútiles. La mayoría de los ancianos, incluso los lamas ancianos, residían allí. Canosos, curvados bajo el peso de los años, realizaban su labor lentamente. Era el hogar de los adivinos. Los viejos lamas y el propio oráculo tenían a su cargo las tareas de la ADV y Nació N y de la PROFecía. N inmun V y citante podía entrar sin invitación. Ningún viajero perdido acudía allí en busca de reposo o comida. Se trataba de un lugar ante el que todos sentían miedo y que a todos estaba prohibido, a no ser que fuesen invitados muy especialmente. Mi maestro, el lama Mingyar Dongduk, constituía una excepción de la regla, ya que podía entrar y salir a su antojo y era siempre un visitante bien recibido. Un delicioso conjunto de árboles protegía la lamacería de las miradas indiscretas. Los altos muros de piedra ocultaban sus edificios a los eventuales curiosos, suponiendo que alguno se atreviera, con su curiosidad, a suscitar las iras del poderoso lama del oráculo. Siempre había unas habitaciones reservadas para el profundo, el sagrado Dalai Lama, que visitaba con frecuencia este templo de la sabiduría. Su atmósfera era sosegada y su aspecto exterior tranquilo, con esa clara quietud que emanan los hombres capaces de realizar plácidamente las más importantes tareas. Era imposible que un intruso pudiera promover al bog roto. El lugar estaba vigilado por los fuertes hombres de Kam, muchos de los cuales medían más de 7 pies de estatura y tenían un peso superior a las 250 libras. Eran utilizados en todo el Tíbet como monjes policías y se encargaban de la tarea de mantener el orden en las comunidades, que algunas veces congregaban a miles de monjes. Se mantenían constantemente en estado de alerta, permanentemente vigilantes. Con sus poderosas armaduras de madera, constituían un espectáculo realmente aterrador para todos aquellos que no tenían la conciencia tranquila. Y como el hábito no hace necesariamente al monje, y en todas las comunidades hay seres culpables y perezosos, los hombres de Kam tenían siempre trabajo. Los edificios que ocupaban los lamas estaban también ocultos por la misma razón. No eran altos ni tenían escailires verticales de madera, para no fatigar a los ancianos que habían perdido la elasticidad de la juventud y tenían el cuerpo cansado y frágil. La entrada a los corredores no era nada difícil y los más ancianos vivían en la planta baja. El oráculo del estado tenía también sus habitaciones en la planta baja junto al templo de los augurios. En torno a él, se alojaban los más ancianos, los más sabios y los jóvenes monjes policías de Kam. Haremos una visita al oráculo del estado, Lobsang, dijo mi maestro. Se interesó mucho por ti y parece dispuesto a dedicarte mucho tiempo. Aquella invitación, que en realidad era una orden, me llenó de una angustia infinita ya que, en el pasado, todas mis visitas a los astrólogos y a los adivinos, habían constituido una confirmación de malos augurios, de nuevos sufrimientos, de nuevas dificultades futuras. Normalmente, me veía obligado también a colocarme mi mejor manto, y a sentarme, tieso como un palo, para escuchar a algún viejo tedioso decir largas estrofas de vulgaridades que no valían la pena. Le miré desconfiado. El lama intentaba sin éxito ocultar una sonrisa burlona. Sin duda alguna, pensaba yo, ha leído ya mi pensamiento. No es necesario que te cambies de ropa, me dijo al fin,
lanzando una ruidosa carcajada. Lo que pueda decirte el oráculo no estará determinado por el manto que lleves. Te conoce mejor que tú mismo. Sus palabras aumentaron mi tristeza. ¿Qué es lo que tendré que escuchar? Entonces, me preguntaba. Descendimos por el corredor y salimos al patio interior. Contemplé las cimas de los montes que asomaban sobre los edificios y me sentí como un condenado a muerte. Un desagradable monje policía, como una montaña viviente, se acercó a nosotros. Al reconocer a mi maestro, se deshizo en sonrisas de bienvenida y exageradas reverencias. Me postro ante TUSP y es de L Oto, L a más sagradeo. Dijo. Concédeme el honor de conducirte ante su reverencia, el oráculo del Estado. Empezó a caminar delante de nosotros, mostrándonos el camino y a mí me pareció que sus pasos hacían temblar la tierra. Junto a la puerta del oráculo, había no 2 monjes guardianes sino 2 lamas que, al vernos, se apartaron para cedernos el paso. ELSAGRADOOSESPRA, DIJOUNODELLOSAMIMAES entró con una sonrisa. ESTAESPRANDOTV y SITA, SENORMINGYAR, DIJOEL otro. Entrarnos. Era una pequeña habitación tenuemente iluminada. Durante unos instantes, apenas me fue posible distinguir nada. Mis ojos estaban deslumbrados por la brillante luz del patio, inundado de sol. Poco a poco, conforme mis pupilas fueron adaptándose a la penumbra, me di cuenta de que me hallaba en una habitación desnuda. 2 tapices adornaban las paredes. Y en un rincón, un pequeño brasero de incienso humeaba. En el centro, sentado sobre una pequeña almohada, había un hombre joven, delgado y de frágil aspecto. Mi sorpresa fue enorme al darme cuenta de que aquel era el oráculo del estado del Tíbet. Sus ojos brillantes me contemplaban fijamente y penetraban en mi interior. Sentí la sensación de que no estaba viendo mi cuerpo sino mi alma. Mi maestro, el Lama Mingyar Dondup, y o nos entramos ante él y le hicimos la reverencia prescrita por ñues y tras tradiciones. Después, nos levantamos de nuevo, esperando. Y por fin, cuando el silencio empezaba ya a resultar realmente desagradable, el oráculo dijo: Bienvenido, señor Mingyar. Bienvenido, Lobsang. Su voz era varonil aunque no demasiado poderosa. Parecía él elegar desde muy lejos. Durante unos instantes, el oráculo y mi maestro trataron de diversas cuestiones de interés general. Después, el Lama Mingyar Dondup le hizo una reverencia, nos volvió la espalda y salió de la habitación. El oráculo me miró fijamente durante unos instantes y por fin dijo: Trae una almohada y siéntate junto a mí, Lobsang. Así lo hice. Durante un rato, me contempló en medio de un embarazoso silencio, pero cuando su minucioso examen empezaba a resultarme incómodo habló. De modo que tú eres Lobsang Rampa, dijo. En otra vida nos conocimos muy bien. Ahora, siguiendo las orridins del profundo, debo hablarte de las dificultades y las pruebas que te esperan en el futuro. Señor, exclamé, debo haber hecho cosas terribles en mis vidas pasadas para merecer tantos sufrimientos en esta. Mi karma, mi destino parece ser más doloroso que el de las demás personas. No es así, replicó. Las personas suelen cometer el error de creer que los sufrimientos que padecen en esta vida son consecuencia necesaria de las faltas que cometieron en sus vidas pasadas. Si colocas algún metal en el fuego,
¿Lo haces para castigarle por sus errores o, por el contrario, para darle tiempo y mejorar su calidad? Me miró fijamente y añadió, en todo caso, tu maestro, Egele Lama Minyardondu, ya te explicará todas estas cosas. Yo debo limitarme a hablarte del futuro. Agitó una campanilla de plata y un sirviente entró silencioso. Sigilosamente, colocó una mesa muy baja entre nosotros dos y, sobre la mesa, puso un brasero de plata, aparentemente adornado como si estuviera hecho de porcelana. En su interior, había algunas brasas que aumentaban su fulgor rojizo conforme el monje sirviente lo balanceaba en el espacio. Después lo colocó ante el oráculo. Murmurando palabras cuyo significado no llegué a comprender, colocó junto al brasero una caja de madera, profusamente labrada, y se marchó tan silenciosamente como había llegado. Yo seguía sentado y me encontraba incómodo, preguntándome por qué razón me tenían que suceder a mí siempre aquellas cosas. Todo el mundo me advertía que mi vida estaría llena de grandes dificultades. Parecían complacerse en ello. Las dificultades eran dificultades, aun en el caso de que no fueran el precio que tenía que pagar por los errores de alguna de mis pasadas existencias. Lentamente, el oráculo se inclinó hacia adelante y abrió la caja. Con una cucharilla de oro, extrajo un poco de polvo que derramó sobre las brasas. La habitación se llenó de un azulado brillo. Me di cuenta de que mi vista se nublaba y de que fallaban mis sentidos. Me pareció escuchar el tañido de una gran campana que llegaba hasta mí desde una inconmensurable lejanía. El sonido se acercaba poco a poco y su intensidad fue aumentando hasta tal punto que creí que mi cabeza iba a estallar. Se desenturbió mi mirada y pude contemplar atentamente la columna de humo surgiendo interminablemente del brasero. El humo empezó a agitarse y a agitarse, se hizo a mí o yo me sentí identificado con él. Desde algún lugar misterioso que mi razón no podía alcanzar, llegó hasta mis oídos la voz del oráculo del estado y resonó dentro de mi espíritu. Pero yo no necesitaba escucharla. Estaba contemplando el pasado y el futuro, y los veía tan reales como si fueran mi presente. Arrastrado por el torbe hino del tiempo, ahí vía contemplando, en calidad de simple espectador, los acontecimientos de mi vida como si se tratara de una simple película. Mi temprana niñez, sucesos que ya se habían desvanecido de mi memoria, la severidad de mi padre. Lo volví a ver todo con la mayor ni. La caverna de los antepasados 53. Tides. Volví a estar sentado frente a la gran lamacería de Chakpori. Volví a sentir la dureza de las rocas de la montaña de hierro después de que el viento se abatía sobre mí, sobre el tejado de la lamacería, y me arrojaba contra la ladera, con una fuerza capaz de romperme todos los huesos. El humo se convirtió en un torbellino y las imágenes, lo que nosotros le llamamos el archivo kármico, siguieron transformándose. Volví a ver de nuevo mi iniciación, las ceremonias secretas envueltas en nubes de incienso, presenciadas antes de ser iniciado. Y me vi haciendo un largo y solitario viaje hacia Chongqing, en la China. Una máquina extraña se estremeció y pareció estallar. En el aire precipitándose velozmente sobre los escarpados acantilados de Chongqing. Y yo controlaba a la máquina. Después, vi volar muchas máquinas idénticas, que elevaban en sus alas el sol naciente del Japón. Arrojaban manchas negras que caían sobre la tierra convirtiéndose en estallidos, en fuego y en humo. Los cuerpos saltaban hechos trizas y, durante algún tiempo,
Una extraña lluvia de sangre y de restos humanos parecía caer desde el cielo. Luego, presencié cómo los japoneses me torturaban y me sentí mareado y enfermo. Contemplé mi vida, vi las dificultades que me esperaban, sentí la amargura de mi futuro. Pero lo que me produjo mayor tristeza fue la maldad y la falsedad de algunos seres humanos pertenecientes al mundo occidental que, según pude comprobar, ansiaban la destrucción de muchas cosas buenas, impulsados tan solo por la envidia. Las imágenes seguían pasando ante mis sentidos y pude darme cuenta de cuál sería mi destino y la vida que me esperaba en el futuro. Como ya me habían dicho, las posibilidades pueden predecirse con gran exactitud. Solamente los detalles secundarios varían en algunas ocasiones. Las previsiones astrológicas determinan los límites de lo que puede ser y de lo que puede soportar cada persona. De la misma manera que el conductor conoce las velocidades máxima y mínima del vehículo que dirige. Me espera una ida difícil. Pensé. De acuerdo. Luego me levanté de un salto. Sentí que una mano se apoyaba en mi hombro. Me volví y vi el rostro del oráculo del estado, que estaba detrás de mí. Me miraba lleno de compasión, como lamentando las dificultades que me esperaban. Tienes grandes dotes psicúicas, Lobsang, me dijo. Generalmente, me veo obligado a explicar esas imágenes a los que las contemplan. Como era de esperar, el profundo no se ha equivocado en sus predicciones. Lo único que deseo, le respondí, es permanecer aquí, en paz. ¿Qué necesidad tengo de visitar el mundo occidental, donde predican las religiones tan apasionadamente, y luego, si pueden, se apuñalan por la espalda? Tienes una misión que cumplir, amigo mío, dijo el oráculo. Tú puedes realizarla a pesar de todas las dificultades. Esa es la razón de que hayas sido objeto de un adiestramiento especial realmente difícil. De nuevo, me hablaban de dificultades y de tareas que llevar a cabo y ello me llenó de pesimismo. Yo deseaba tan solo un poco de paz y de calma y, de vez en cuando, algo en las diversiones inofensivas. Ahora debes regresar con tu maestro, dijo el oráculo. Te está esperando. Tiene que revelarte muchas cosas. Me puse en pie. Me incliné ante él respetuosamente y salí de la habitación. El gigantesco monje policía me estaba esperando en el Str para acompañarme junto a mi maestro, el Lama Mingyar Dondup. Mientras caminábamos uno junto al otro, pensé en la imagen que había visto en un libro y que representaba un elefante y una hormiga caminando juntos por uno de los senderos de la jungla. Bueno, Lobsang, me dijo mi maestro al verme entrar en su habitación. Espero que lo que has visto no te haya deprimido demasiado. Sonriendo, me invitó a sentarme. Pero, es necesario alimentar el cuerpo, Lobsang. Después, el espíritu. Agitaba riendo la campana de plata para llamar al monje sirviente. Iba a pedir té. Sin duda alguna, había llegado el momento oportuno. Las reglas de la lamacería prohibían mirar alrededor durante las comidas e incluso mirar de sos. La caverna de los antepasados 55. Layo. Era preciso prestar atención solamente a la voz del lector. Pero en la habitación del Lama Mingyar Dondup no había ningún lector que nos recitara los libros sagrados en voz alta, con el objeto de mantener nuestro pensamiento alejado de una cosa tan vulgar como la comida. Tampoco había ningún severo vigilante dispuesto a precipitarse sobre nosotros a la más leve infracción de las reglas. A través de la ventana, contemplé ante mí el Himalaya infinito, pensando que muy pronto llegaría el tiempo en que ya no podría volver a contemplarlo.
Me había asoBMADOALFUTURO, AMIFUTURO, y LOQMASTEM y A eran las cosas que no había podido ver claramente por estar envueltas en la niebla. H sube isto muchas cosas, L obsang, D y J o mi MAGS. Tro. Pero son muchas más las cosas que no te han sido mostradas. Si crees que no puedes enfrentarte con tu futuro, aún sintiéndolo mucho, aceptaremos tu decisión y podrás seguir en el Tíbet. SENOR, LERESPONDI, UNAVSTMEDIJ y STEQE el hombre que se aparta de los senderos de la vida y, vacilando, vuelve la espalda a su destino, no es un auténtico hombre. Aunque sé que me esperan muchas dificultades, deseo seguir adelante. NOESPERABAMENOSDETI, MEDIJOASINTIENDOSONRINT. Y CQE alcanzarás al fin la meta que te has propuesto. SENOR, LEPRGUNTE. PORQLASPRSONASNO llegan a este mundo recordando lo que fueron en sus vidas pasadas. ¿Conscientes de lo que se espera que hagan en esta vida? ¿Por qué existe eso que tú llamas el conocimiento oculto? ¿Por qué no podemos conocer todas esas cosas? No cabe duda de que te usted de saberes ahí en infinita, dijo el Lama Mingyar Dondup siempre sonriendo. Pero también es cierto que te falla a memoria porque no hace mucho. Te dije que normalmente no recordamos nuestras vidas anteriores porque ello serviría tan solo para aumentar nuestro dolor en este mundo. Por eso decimos la rueda de la vida da vueltas incesantes, proporcionando a unos riqueza y a otros pobreza. El mendigo de hoy puede ser un príncipe mañana. Si no conocemos cómo fueron nuestras vidas pasadas, podemos empezar nuevamente a vivir sin intentar especular con lo que fuimos en nuestra última existencia. Pero, ¿qué puedes decirme del conocimiento oculto? Le pregunté. Si las personas poseyeran ese conocimiento, todas serían mejores y nuestro progreso sería más acelerado. Las cosas no son tan sencillas como tú crees. Respondió mi maestro con una sonrisa. Guardó silencio durante unos instantes y, luego, prosiguió, dentro de nosotros hay poderes controlados por nuestro ser, que son muy superiores a todos los que el hombre puede poseer en el mundo material, en el mundo físico. Sin duda alguna, el hombre occidental haría un uso inadecuado de esos poderes que nosotros somos capaces de controlar, porque lo único que preocupa a los occidentales es el dinero. Los occidentales viven condicionados solamente por dos preguntas. ¿Puedes probarme esto? ¿Y qué es lo que puedo en seguir si hago tal o cual cosa? Encuentro muy divertidos. Dijo riendo como un niño. Todas esas máquinas y aparatos que el hombre utiliza para enviar sobre los océanos sus mensajes de telegrafía sin hilos. Esta denominación es la última que deberían utilizar porque esos aparatos están fabricados con miles y miles de hilos. Nuestros lamas, aquí, en el Tíbet, pueden enviar sus mensajes telepáticos sin necesidad de usar ningún aparato. Nos introducimos en lo astral y viajamos a través del espacio y el tiempo, visitando todos los lugares del mundo e incluso otros mundos. Dominamos la levitación. Levantamos pesos inmensos utilizando poderes que casi nadie conoce. No todos los hombres son puros, Lobsang, ni el hábito hace necesariamente al monje. Un malvado puede vivir en una lamacería y un santo puede estar recluido en una cárcel. Le contemplé perplejo. Pero si todos los hombres poseyeran ese conocimiento. Le pregunté, ¿acaso no serían mejores?
Si mantenemos oculto el conocimiento secreto, me dijo el ama el heleno de tristeza, es tan solo para proteger a la humanidad. La mayoría de los hombres, especialmente los que pueblan Occidente, están dominados por el deseo del dinero y del poder. Como ya te advirtieron el oráculo y tus maestros, nuestro país será invadido y conquistado físicamente por un culto extraño, que no concede la menor importancia a los hombres y cuyo objetivo no es otro que agigantar hasta el máximo el poder de los dictadores que conseguirán someter a la esclavitud la mitad de la tierra. Algunos lamas han sido torturados hasta la muerte por los rusos por haberse negado a divulgar la ciencia prohibida. El hombre normal que pudiera adquirir de pronto esa ciencia actuaría de la forma siguiente. En primer lugar, sentiría miedo ante el poder recién adquirido. Después, empezaría a pensar que tenía en sus manos un medio para alcanzar una riqueza muy superior a la que nunca había soñado. Y, entonces, utilizaría esa ciencia para conseguir dinero. Y conforme incrementara su riqueza y su poder, desearía mayor poder y mayor riqueza. Un millonario nunca se siente satisfecho con 1.000.000. Quiere muchos Miguel Eloons. Se ha dicho que el poder absoluto corrompe a los seres poco evolucionados. Y el conocimiento oculto proporciona el poder absoluto. La luz se jasou dentro de mí. De perron tocó UMP rendía. ¿Cómo podía ser salvado el Tíbet? Entonces, el Tíbet está salvado. Dije saltando de excitación. El conocimiento oculto es el que nos librará de la invasión. Mi maestro me miró lleno de compasión y de tristeza. No, Lobsang, me dijo. No queremos utilizar los poderes para eso. El Tíbet sufrirá persecuciones y será casi aniquilado, pero en el futuro, resurgirá de nuevo, más gran y más puro que antes. El país se limpiará de su podredumbre a través del fuego de la guerra y lo mismo sucederá con el mundo entero. Las guerras son necesarias, Lobsang, dijo el lama lleno de calma. Si no hubiera guerras, la población del mundo crecería desmesuradamente. Y en ese caso, tendría que haber epidemias. Las guerras y las enfermedades son las grandes reguladoras de la población mundial y proporcionan a los seres humanos, y a los seres de los otros mundos, la oportunidad de hacer el bien a sus semejantes. Mientras la población del mundo no pueda ser regulada por otros medios, siempre habrá guerra. Sonaron los gongs, llamándonos al servicio nocturno. Mi maestro, el lama Minyar Dondup, se puso en pie. Vamos US, Lobsang, de hijo. Somos ese huéspedes y debemos mostrarnos respetuosos asistiendo al servicio. Salimos al patio. Los gongs seguían sonando insistentemente y sus toques se prolongaban durante mucho más tiempo que los de Chakpori. Fuimos hacia el templo caminando despacio. Nuestra lentitud me asombraba. Miré a mi alrededor y vi muchos ancianos achacosos que atravesaban el patio cojeando. SERIAMUYCORTESPORTUPARTE LOBSANG MESUSURR mi maestro, que te sentaras entre los chelas. Incliné la cabeza en señal de asentimiento y, dando un rodeo, me acerqué al lugar que ocupaban los chelas de la lamacería del oráculo del estado. Cuando me senté entre ellos, me contemplaron llenos de curiosidad. Y en los momentos en que los vigilantes no miraban, se iban acercando a mí poco a poco hasta rodearme casi por completo. ¿De dónde eres? Me preguntó un muchacho que parecía ser el jefe del grupo. DSHAKPORIMUSITE. ¿Eres el chico que envió el profundo? Me preguntó otro. Sí, susurré.
He visitado al oráculo y me ha dicho. SILENCIO. GRITOUNAVOZPODROSADETRASDENOS otros. No quiero volver a oíros. El corpulento vigilante se alejó. BAH. DIJOUNODLOSMUCHACHOS. NOLEHAGAS caso. Ladra, pero no muerde. Aparecieron entonces el oráculo del estado y un superior, saliendo por una de las pequeñas puertas laterales, y se inició el servicio. Poco después correteábamos libremente por el patio. Fui con los demás a la cocina y él llené de cebada mi bolsa de cuero, consiguiendo también un poco de té. No tuvimos ocasión de hablar. Los monjes de todos los grados paseaban y mantenían las últimas discusiones del día, antes de retirarse a descansar. Me dirigí a la habitación que me habían asignado, me envolví en mi manto e intenté dormirme. El sueño tardaba en apoderarse de mí. Me entretuve contemplando la penumbra purpúrea constelada por las pequeñas chispas doradas de las lámparas. En la lejanía, el eterno Himalaya alzaba hacia el firmamento sus gigantescos dedos de piedra convertidos en una muda plegaria a los dioses del mundo. Los rayos blanquecinos de la luna desaparecían y volvían a surgir mientras el astro de la noche se elevaba en el cielo. No soplaba la menor brisa nocturna. Las cintas de oraciones caían inmóviles desde lo alto de sus mástiles. El insignificante jirón de una nube flotaba indolentemente sobre la ciudad de Lhasa. Me volví y dormí con un sueño sin sueños. Me desperté sobresaltado y lleno de angustia a primera hora de la mañana. Había dormido más de la cuenta y garía retrasado a los servicios matutinos. Me levanté de un salto, ajusté mi manto precipitadamente y salí con toda rapidez atravesando los corredores desiertos. Al salir al patio, me tropecé con uno de los hombres de Cam. ADONDEVAS MEPRGUNTO SUJETANDOMSONS humano de hierro ALSRVICIOMATUTINO LRESPONDI MEHEDORMIDO AH DIJORINDOSE MINTRASMEDJABALIBRE. Eres un visitante. Aquí no tenemos servicio matutino. Vuélvete a dormir. NOHYSRVICIOMATUTINO LEPRGUNTE PORQ. En todas partes hay ese servicio. El monje policía que, sin duda alguna, estaba de buen humor, me respondió amablemente. Aquí hay muchos ancianos y algunos están enfermos. Esa es la razón de que hayamos prescindido de ese servicio. Vuelve a tu cuarto y duérmete tranquilo. Me golpeó en la cabeza de una forma que a él debió parecerle cariñosa y que a mí me pareció un trueno, y me obligó a entrar en el corredor. Después prosiguió su ronda, pisando el suelo con pasos poderosos que en el patio Sanek Banco un ruido de bo-en-ji, is-du-en-ji, tong, según por donde pasaba. Recorrí, también con toda rapidez, los corredores y, a los pocos minutos, volvía a dormir profundamente. Más tarde, aquel mismo día, fui presentado al superior y a dos de sus lamas más allegados. Me interrogaron durante mucho tiempo sobre ciertos pormenores de mi vida familiar, sobre los recuerdos que conservaba de mis vidas pasadas y sobre mis relaciones con mi maestro,
el lama Minyar Dondup. Finalmente, se levantaron los tres y, tambaleándose, se dirigieron hacia la puerta. «Ven», dijo el último de ellos, antes de salir, señalándome con el dedo. Le seguí desconcertado, silencioso y humilde. Salieron despacio, arrastrando los pies dificultosamente, casi letárgicamente, a lo largo de el Seoararidor. Yo les seguí a pasos cortos, haciendo un esfuerzo para caminar con la lentitud necesaria para mantenerme junto a ellos. Lentamente, muy lentamente, cruzamos ante las habitaciones abiertas. Desde Doendi y los ascetas y los echelas contemplaban curiosos nuestro paso. Sentí mis mejillas encendidas de rubor. Me resultaba sumamente desagradable ir detrás de aquel lento cortejo, al frente del cual marchaba el superior apoyado en sus bastones, arrastrando los pies. Le seguían los dos lamas, tan decrépitos y achacosos que les resultaba difícil mantenerse junto a él. Y al final, caminaba yo realizando grandes esfuerzos para hacerlo con la lentitud adecuada. Después de mucho tiempo, o al menos ese a mí me pareció mucho tiempo, llegamos a una pequeña puerta abierta en un muro apartado. Allí nos detuvimos mientras el superior R, murmurando en V o Z baja, manejaba TORPE. Mente la llave. Con la ayuda de uno de los lamas, consiguió por fin abrir la puerta, cuyos goznes chirriaron desagradablemente. Entró el superior, seguido por ambos lamas. Como ninguno de ellos me hizo ninguna advertencia en contra, yo también entré. Uno de los lamas cerró la puerta detrás de nosotros. Ante mí, vi una gran mesa llena de objetos antiguos y cubiertos de polvo. Ropajes viejos, molinos de plegarias deteriorados, tazones antiguos y un gran surtido de rosarios. En medio de aquel desorden, pude ver también algunos talismanes y otros objetos cuya identificación me era imposible a primera vista. Acércate, muchacho, me ordenó el superior. Con desgana, me acerqué a él. Y él me cogió del brazo izquierdo con sus manos huesudas, mientras yo tenía la sensación de que me había agarrado un esqueleto. Observa con atención, muchacho. ¿Crees que entre estos objetos hay alguno que te perteneciera en tu anterior existencia? Me llevó ante la mesa y añadió, bien. Si crees que alguno de estos objetos te perteneció, cógelo y dámelo. Se sentó con gran dificultad y pareció desinteresarse por completo de mí. Los dos lamas se sentaron junto a él sin añadir una sola palabra. Bueno, pensé yo, parece que los tres ancianos quieren jugar un poco. De acuerdo, vamos a jugar. La psicometría es, naturalmente, una de las cosas más sencillas del mundo. Con la palma de mi mano derecha extendida hacia abajo, fui recorriendo los diversos objetos. Al tocar algunos de ellos, sentía en mi mano como un pinchazo, un latido y mi brazo era recorrido por un leve temblor. Cogí un molino de plegarias, un tazón viejo y resquebrajado y un rosario. Luego volví a hacer mi recorrido a lo largo de la gran mesa. Esta vez, solamente uno de los objetos estremeció mi mano y mi brazo. Un manto viejo y andrajoso que ya no servía para nada. Había pertenecido a un alto dignatario. Era de color de azafrán y estaba desvaído por el tiempo. Sus tejidos, secos y podridos, se desintegraban al tocarlos. Temiendo que pudiera deshacerse por completo, lo levanté con el mayor cuidado. Y con el mayor cuidado, lo deposité a los pies del superior y volví en busca de los otros tres objetos que había elegido.
El Su-Perie y los demás lamas lo examinaron todo en silencio y compararon sus marcas y sus signos secretos con los grabados en un libro negro y antiguo. Durante mucho rato, se consultaron, mirándose unos a otros, con las cabezas inclinadas y sus viejos cerebros casi crujiendo como consecuencia de los esfuerzos a que sus pensamientos los tenían sometidos. «Ah», murmuró el Superior, resoplando como un yakf a tiga de o. HMMMM. GSL, CNDUDA LGUNA. MMM. Ha tenido una brillante actuación. Vete en busca de tu maestro, el Lama Miñar Dondup, muchacho y, dile que tenga a bien honrarnos con su presencia. Salí corriendo de la habitación, satisfecho de sentirme libre de aquellas momias vivientes cuyo aspecto seco y remoto los hacían tan distintos a la tibia humanidad del Lama Miñar Dondup. Al doblar una esquina, me tropecé con mi maestro. NOTALARMS, HOMBRE. MEDIJOSONRIENDO. Yo también recibí el mensaje. Me golpeó la espalda cariñosamente y aceleró el paso, dirigiéndose a la habitación donde le esperaban el superior y los dos lamas. Yo me dediqué a vagabundear por el patio, ocioso, dando indolentes puntapiés a las piedras. ¿ERSTULMUCHACHOAQINSTANHACINDOUNR conocimiento de reencarnación? Preguntó una voz junto a mí. Me volví y pude ver a un chela que me observaba atentamente. Ignoro lo que están haciendo, respondí. Todo cuanto puedo decirte es que me han hecho que les siga por los corredores para ver si reconocía algunas de mis antiguas cosas. Eso lo puede hacer cualquiera. Vious otro S, lo SJUMBRES de Secpori, sabe y ese lo que queréis, me dijo sonriendo alegremente. De no ser así, no habríais venido a esta lamacería. He oído decir que tú fuiste alguien grande en una de tus pasadas existencias y debes haberlo sido realmente, de lo contrario, no te hubiera dedicado media jornada el oráculo. Con un gesto de miedo, añadió encogiéndose de hombros, debes andar con cuidado. Antes de que te hayas dado cuenta de lo que te está sucediendo, te habrán reconocido y te convertirán en superior. Y entonces, ya no podrás volver a jugar nuevamente con tus compañeros del Chakpori. Mi maestro apareció en la puerta que se abría al final del patio. Avanzó hacia nosotros rápidamente. El chela que había estado charlando conmigo, se inclinó ante él en una profunda reverencia. El ama le sonrió y se dirigió a mí, con la amabilidad que le caracterizaba. Tenemos que marcharnos ya, Lobsang, me dijo. La noche se extenderá pronto sobre la tierra y no debemos montar nuestros caballos en la oscuridad. Nos dirigimos a los establos, donde un monje sirviente nos estaba preparando las monturas. De mala gana, subí a mi caballo y seguí a mi maestro por el sendero que atravesaba el bosquecillo de los sauces. Trotábamos en silencio. Siempre me ha sido imposible conversar cuando monto a caballo, porque me veo obligado a concentrarme con todas mis fuerzas para no caerme. Me sorprendió enormemente el hecho de que no regresáramos al Chakpori sino nuevamente al Potala. Recorrimos con lentitud las escaleras tras, allá abajo, el valle se desvanecía en las sombras de la noche. Lleno de satisfacción, abandoné mi caballo en los establos y corrí por los patios del Potala, cuyos lugares me resultaban ya familiares, en busca de comida. Cuando regresé a mi habitación después de la cena, mi maestro me estaba esperando. Ven conmigo, Lobsang de hijo, y yo me senté a su lado.
Bueno, añadió, supo en Gio que te habrás preguntado qué es lo que significan todas estas ideas y begnides. CREOQEINT en tan reconocer mi R en Careneasellón. Respondí algo irritado. Es lo que estaba hablando con uno de los chelas de la lamacería del estado, cuando tú viniste a buscarme para regresar. DIN, DIJOELLAMAMINGYARDONDUP, TODOESO es una buena cosa para ti. Ahora debemos analizarlo todo con cuidado durante algún tiempo. No es preciso que asistas a los servicios nocturnos. Siéntate cómodamente y escúchame con atención, sobre todo, no me interrumpas. LAMYORIADLASPRSONASVINAESTMUNDOPAR a aprender algo, dijo para empezar mi maestro. Otros viernes Nencoun el objeto de prestar ayuda a los que la necesitan o para realizar alguna misión extraordinariamente importante. Me miró fijamente como para convencerse de que comprendía sus palabras, y luego prosiguió, muchas religiones mantienen la creencia en un infierno, donde los hombres son castigados por sus pecados. Pero el infierno está aquí, en este mundo. Nuestra vida real está, sin embargo, en el otro mundo. Venimos aquí para aprender, para pagar las equivocaciones de nuestras vidas anteriores o, como acabo de decirte, para llevar a cabo alguna misión especial. La misión que te ha sido asignada está relacionada estrechamente con el poder psíquico del hombre. Tus instrumentos de trabajo serán una capacidad de percepción psíquica extraordinaria, un enorme poder para percibir las auras humanas y el conocimiento de las ciencias ocultas que nosotros te proporcionaremos. El profundo ha ordenado que se pongan a tu disposición todos los medios capaces de intensificar tus dotes y tu sabiduría. Para ello, para que puedas adquirir todo el saber posible en el plazo más breve, utilizaremos la enseñanza directa, las experiencias más recientes, el hipnotismo. DEACUERDO VAISASUMIRMENELINFIRNO EXCL amelúgubremente. PROSTEINFIRNO, respondió mi maestro Son, riendo ante mis palabras, es solamente el punto de partida hacia una vida mejor. Aquí nos es posible limpiarnos de algunas de nuestras faltas más importantes. En el curso La caverna de los antepasados. De algunos años de vida terrena, nos libramos de faltas que podrían atormentarnos en el otro mundo durante muchos siglos. Toda la vida de este mundo no es más que un parpadeo comparada con la otra vida. La mayoría de los occidentales creen que cuando uno muere, es transportado a las nubes, donde se dedica a tocar el arpa. Otros están convencidos de que cuando abandonamos este mundo, nos sumergimos en un estado místico de anonadamiento y esa perspectiva les complace. Lanzó una carcajada y continuó. Si fuéramos capaces de conseguir que se dieran cuenta de que la vida ultraterrena es más real que la vida terrena. Todas las cosas de este mundo son solamente vibraciones. Y este mundo, y todo cuanto en él existe, puede ser comparado a la otra orilla de la muerte, donde alcanzarnos una escala más elevada. Se interrumpió, asió mi mano y me obligó a golpear el piso con mis nudillos. Esto es piedra, Lobsang dijo, una vibración que nosotros llamamos piedra. Asió nuevamente mi mano e hizo que mis dedos rozaran mi manto. Esta es la vibración que nosotros llamamos lana. Aunque recorramos completamente la escala de las vibraciones, seguimos percibiendo los grados relativos de suavidad y de dureza. Por ello, en la vida que nos espera después de la muerte, en la verdadera vida,
Las cosas están a nuestro alcance igual que aquí abajo. ¿Comprendes lo que quiero decirte?, me preguntó. Evidentemente, le comprendía. Hacía ya mucho tiempo que comprendía estas cosas. El lama penetró de nuevo en mi pensamiento. Sí, ya sé que todo esto es algo que aquí todo el mundo conoce. O si hablamos de esos conocimientos inefables, los fijaremos con mayor claridad en tu mente. Más adelante tendrás que visitar los países del mundo occidental. Las religiones occidentales te plantearán serias dificultades. Sonrió burlón y añadió, los cristianos nos consideran paganos. La Biblia dice que Cristo recorría los desiertos. Pero nuestros archivos revelan que Cristo recorrió la India, estudiando nuestras religiones, y que estuvo en Lhasa y estudió en Jokam, bajo la dirección de los sacerdotes más destacados de la época. Cristo creó una buena religión, pero el cristianismo que se practica hoy no es la religión que él creó. Mi maestro me miró severamente y me dijo, sé que te aburres con todo esto porque crees que son solo palabras, pero yo he visitado el mundo occidental y mi deber es advertirte acerca de las cosas que te esperan. Para ello, lo primero que debo hacer es hablarte de sus religiones, porque no ignoro que posees una memoria capaz de deducir lo esencial de los simples fenómenos. Me sonrojé. Había estado pensando excesivamente en palabras. Por los corredores pasaban los monjes arrastrando los pies. Se dirigían al templo para asistir a los servicios nocturnos. Sobre las terrazas, los trompeteros, contemplando el valle, lanzaban los últimos toques del día. Mi maestro, el lama Mingyar Dondup, siguió hablándome. Dos son las religiones fundamentales de Occidente, pero sus sectas son muy numerosas. La religión judía es antigua y tolerante. Los judíos no te ocasionarán dificultades. Durante siglos han sido perseguidos y ello les ha hecho comprensivos con los demás. Pero los cristianos ya no son tan tolerantes, excepto los domingos. No te diré nada acerca de las creencias individuales. Ya conocerás esas cosas por los libros. Lo que sí quiero relatarte es el origen de las religiones. Cuando iniciaron la vida sobre la tierra, dijo el lama, los hombres vivían en pequeños grupos, se reunían en pequeñas tribus. No tenían leyes ni código de conducta. No existía otra ley que la de la fuerza. Las tribus más fuertes y feroces hacían la guerra a los más débiles. En el tiempo, apareció un hombre más evolucionado y más inteligente que comprendió que su tribu podía ser la más fuerte si se organizaba. Por ello, fundó una religión y un código de conducta. Sed fecundos y multiplicaos, les ordenó, porque sabía que el poder de su tribu dependía de los niños que nacieran. Honra a tu padre y a tu madre, les ordenó, porque se dio cuenta de que si concedía a los padres autoridad sobre los hijos, él tendría autoridad sobre los padres. También se dio cuenta de que si era capaz de convencer a los hijos de que tenían deberes para con sus padres, sería más fácil imponerles una disciplina. No cometerás adulterio, ordenó amenazador el profeta de aquellos tiempos. Pero lo que ordenaba realmente era que la tribu no se adulterara con la sangre de los miembros de las otras tribus, ya que en ese caso la lealtad de sus hombres se diversificaría en dos direcciones distintas. El tiempo siguió pasando y los sacerdotes descubrieron que había algunas personas que no se sometían en todo momento a los mandatos religiosos. Tras pensarlo y discutirlo mucho, los sacerdotes consiguieron crear un mecanismo de castigos y de recompensas. Seyelo, PARAISO, Bala LLA, o de Ale el nombre que prefieras,
para los que obedecieran a los sacerdotes y el fuego del infierno y las torturas interminables para los que les desobedecieran. ¿Quieres decirme con ello que repudias enteramente las religiones occidentales? Le pregunté. Nada de eso, respondí y maestro. Hay muchas personas que se sienten desvalidas y no pueden pensar o imaginar un Padre omnipresente que vela por ellos, con un ángel contable, dispuesto a tomar nota de sus buenas y sus malas acciones. Nosotros somos el Dios de las criaturas microscópicas que habitan nuestro cuerpo y de los seres, todavía más pequeños, que habitan sus moléculas. En lo que a las plegarias se refiere, Lobsang, tú habrás escuchado muchas veces las plegarias de esas criaturas que viven en ti. Sin embargo, tú me has enseñado que la oración es eficaz, repliqué asombrado. Sí, Lobsang, la oración es muy eficaz si dirigimos nuestra plegaria a nuestro propio espíritu, a la parte más auténtica de nuestro ser, situada en el otro mundo, a la parte que controla nuestros cables de títeres. La oración es muy eficaz si obedecemos las normas sencillas y natura. Les que la regulan. Me sonrió y prosiguió, el hombre es una simple partícula de un mundo turbulento. Solamente se encuentra a gusto cuando siente la seguridad de un abrazo maternal. Para los hombres de Occidente, poco diestros en el arte de morir, el último pensamiento es siempre el mismo, madre. Si se siente inseguro, intentará aparentar confianza en sí mismo, chupando un cigarro o un cigarrillo, lo mismo que los niños se aferran a su chupete. Los psicólogos coinciden en la creencia de que el hábito de fumar constituye tan solo una simple regresión a los rasgos de la primera infancia en que los niños extraían alimento y seguridad de sus madres. La religión consuela a los afligidos. Pero el conocimiento de la verdad de la vida y de la muerte es un consuelo mucho mayor todavía. Sobre la tierra somos como el agua. Cuando realizarnos el tránsito de la muerte nos convertimos en vapor. Y volvemos a ser como el agua cuando nacemos de nuevo en este mundo. Señor, exclamé, ¿crees acaso que los hijos no deberían honrar a sus padres? Mi maestro me contempló sorprendido. ¿Qué cosas dices, Lobsang? Es evidente que los hijos deben honrar a sus padres, siempre que sus padres sean merecedores de ello. Los padres dominantes no tienen el menor derecho a arruinar a sus hijos y los niños adultos son responsables de sus actos ante sus cónyuges. Los padres no deben tratar tiránicamente a sus hijos mayores, ya que ello constituye un grave atentado no solamente contra sus hijos, sino también contra sí mismos. Y es un error que deberán pagar en otra vida. Recordé a mi padre, severo y duro, que en realidad no fue nunca un padre para mí. Mi madre, que no tenía otra preocupación que la vida social. Después pensé en el Lama Mingyar Dondup que había sido para mí más que un padre y una madre y, sin duda alguna, la única persona que me había mostrado en todo momento amabilidad y amor. Un monje mensajero entró precipitadamente. Honorable Mingyar, dijo haciendo una profunda reverencia. He sido encargado de transmitirte el saludo y la consideración del profundo, rogándote que tengas a bien comparecer ante y puedo conducirte ante su presencia, señor. Mi maestro se puso en pie y salió con él. Yo subí a la terraza del Potala. A lo lejos, en medio de la oscuridad de la noche, brillaban las luces de la lamacería médica de Chatpori. Junto a mí, una cinta de plegarias ondeaba levemente a lo largo de su mástil. Cerca de allí, de pie ante la ventana, un viejo monje hacía girar afanosamente su molino de oraciones, turbando con su clac-clac el silencio nocturno. Las estrellas rodaban en el cielo en un interminable viaje. Y yo me pregunté,
Tendremos noso y trousa pari e encia ia de estrellas para lo ese serres de otras dimensiones.